Buenas noches, bienvenido a la emisión de sábado del Noticiero Nacional de la Televisión Cubana. Buenas noches, gracias por acompañarnos. De inmediato les presentamos nuestros titulares. Sostuvo Fidel amplio intercambio con investigadores de la industria alimenticia. Asiste ministro de las FARC a graduación de cursos académicos de posgrados. Realizan honras fúnebres del humorista Carlos Ruiz de la Tejera. Inaugura ministros de Cultura de Cuba y Bahamas coloquio El Caribe que nos une. Y como decíamos en nuestros titulares, en la tarde de este viernes, Fidel sostuvo un amplio intercambio de más de 4 horas con 19 maestros queseros que cursan un ciclo de preparación en el Instituto de Investigaciones de la Industria Alimenticia del Ministerio de la Industria Alimentaria Minal en el poblado del Guatao. En el encuentro matizado por los razonamientos de Fidel en torno a los problemas que afectan los niveles de alimentación de la población, como el cambio climático y las frecuentes guerras, también se abordaron con profundidad los temas relacionados con los niveles productivos y las calidades alcanzadas en la elaboración de quesos en el país en épocas anteriores al periodo especial y la necesidad de su recuperación. Varios de los participantes de vasta experiencia formados en aquellos años y que aún se mantienen en sus labores, intervinieron en la reunión y explicaron a Fidel las acciones que realizan para alcanzar paulatinamente aquellos niveles productivos manteniendo la calidad necesaria, para lo cual es imprescindible continuar la preparación de los maestros queseros. En el intercambio participaron María del Carmen Concepción González, ministra de la Industria Alimentaria, integrantes de su consejo de dirección, de su grupo empresarial, los miembros del Consejo de Dirección del Instituto y sus profesores. El acto político para la graduación de los cursos académicos de posgrado de la promoción aniversario 62 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes tuvo lugar en el Instituto Técnico Militar José Martí, Orden Antonio Maceo y Carlos J. Finlay. La ceremonia estuvo presidida por el héroe de la República de Cuba, miembro del Buró del Partido Comunista y ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, general de Cuerpo de Ejército Leopoldo Sintra Frías. Asistieron también otros jefes principales de las FARC y una representación del Cuerpo Militar acreditado en Cuba. Las medallas Ignacio Agramonte de primera, segunda y tercera clase y la combatiente de la producción y la defensa le fue impuesta a los oficiales con títulos más integrales del curso de formación académica de posgrado. Los egresados del Colegio de Defensa Nacional, CODEN, con mejores resultados, también obtuvieron el reconocimiento de la institución armada. Permítanme, en nombre de la jefatura del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, transmitirle la felicitación a los graduados y al personal docente y de aseguramiento de las instituciones por los éxitos alcanzados, con la certeza de que serán en su vida práctica fieles continuadores de nuestras tradiciones combativas, de la clase obrera, del Partido Comunista de Cuba y del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. El Cuerpo Militar Diplomático acreditado en la isla ofreció un estímulo a los altos oficiales con calificaciones relevantes. Hoy concluyen su formación como especialistas de posgrado más de 400 oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en los diferentes perfiles. Fue un reporte de un equipo de Trimagen y Evelix Zetamilé para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, y un numeroso público acudió a la necrópolis de Colón para tributarle el último adiós al querido actor Carlos Ruiz de la Tejera. El Premio Nacional de Humorismo 2006 falleció en la madrugada de este sábado, dado una repentina enfermedad. Y él era como una continuación mía, era como un amigo hermano, era como un hermano. Y llevamos casi 40 años con el recital de canciones, poemas y humor que se llama Cantos de Amor y Vida. Yo creo que la pérdida de Carlos Ruiz de la Tejera es una pérdida bien grande, bien importante, bien irreparable para la cultura cubana. Para mí ha sido una de las personas más profesionales
con que yo he trabajado en mi vida. Su obra y su impronta va a quedar porque todos los humoristas aprendimos de él. Nadie se imagina la preparación incluso física de Carlos Ruiz, los ejercicios que hacía, siempre nos hablaba de la preparación del actor, de la preparación de la voz, de la proyección, o sea, eran cosas que uno no se imaginaba que Carlos Ruiz pudiera estar haciendo hasta sus últimos días. El otro día me dejé de esas boberías y decidí hacer un homenaje a mi persona. Después procedería a condecorarme con la orden esta que tengo aquí. En la despedida de duelo, el actor Rolando Núñez, presidente de la Asociación de Artes Escénicas de la UNIAD, recordó que Carlos Ruiz de la Tejera le otorgó espacio a innumerables personajes en diversos filmes de Tomás Gutiérrez Alea, como La muerte de un burócrata, Las 12 sillas, Los sobrevivientes, así como en propuestas de Julio García Espinosa como Son o no son y El plano. Rolando Núñez recordó además que recientemente Carlos Ruiz de la Tejera aportó su voz a uno de los personajes del filme Meñique, primer largometraje de dibujos animados realizados con técnicas tridimensionales en Cuba. Virgilio de Agurfé, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El Parlamento del Mercosur para la Sur rechazó los recientes ataques desestabilizadores contra el gobierno ecuatoriano. A criterio del organismo integracionista, las manifestaciones violentas son contrarias a los principios del derecho internacional establecidos en la Carta de Naciones Unidas por la CELAC, UNASUR y Mercosur. Así es, durante una reunión con la presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador, Gabriela Rivadeneira, los diputados de los países que integran el bloque expresaron su solidaridad con el pueblo ecuatoriano. El presidente del Parlasur, Saúl Ortega, destacó que las recientes manifestaciones y amenazas de paralizar la nación son prácticas recurrentes contra los estados progresistas de la región. Además, denunció a las empresas transnacionales con pretensiones sobre los países de la región que buscan generar crisis, caos y desestabilización. Tenemos más informaciones del acontecer internacional. Ahora le ponemos al tanto del panorama de corrupción en Honduras. Claro, con este y otros temas recibimos esta noche de sábado, como de costumbre, a Luis Miguel Cabrera. Buenas noches. Bienvenido. Adelante. Buenas noches a ambos, gracias. Buenas noches también para usted. La vicepresidenta del Congreso hondureño, Lena Gutiérrez, y otras 15 personas fueron sentenciadas con arresto domiciliario y fianzas millonarias por venta irregular de medicamentos. El caso sacude al país y ha llevado a miles de personas a las calles para protestar contra la corrupción. La vicepresidenta, su padre, 2 hermanos y otra docena de personas están acusados por el uso indebido de documentos públicos y fraude en la venta de medicamentos. La Fiscalía denuncia que se trata de fármacos de dudosa calidad y a precios inflados. Luego de esta estafa, los hondureños continúan exigiendo la dimisión del presidente Juan Orlando Hernández. También de nuestro continente conocimos que el portal Wikileaks y el diario The Intercept revelaron nuevas evidencias del espionaje estadounidense contra 29 miembros del gobierno de la presidenta brasileña Dilma Rousseff, incluyendo el teléfono del avión presidencial. Las revelaciones ocurren a pocos días del encuentro de Rousseff y el presidente Obama en la Casa Blanca, donde ambos dejaron atrás las diferencias generadas por las primeras noticias sobre el monitoreo de las comunicaciones de la mandataria. Las nuevas filtraciones confirman que el espionaje de la NSA resultó más amplio de lo que se pensaba y pudiera revitalizar las tensiones entre Brasilia y Washington, aunque estos no son más que especulaciones. Según el fundador de Wikileaks, Julian Assange, las revelaciones de este sábado demuestran que Estados Unidos tiene un largo camino por recorrer para demostrar que la vigilancia a los gobiernos amigos ha terminado. A propósito, también se publicaron los pormenores de la interceptación de llamadas a los servicios de seguridad de Alemania. Nos vamos a Túnez. Una semana después de la masacre terrorista en una de sus playas, la oficina del presidente anunció su decisión de declarar el estado de emergencia en ese país. Horas antes, el primer ministro Abid Essid reconoció en una entrevista a la BBC que la policía no reaccionó a tiempo el día del ataque terrorista del Estado Islámico. También un supervisor de las fuerzas de seguridad en Túnez reconoció que algo está funcionando mal porque el Ministerio del Interior de ese país fue informado en mayo sobre los planes de ataques terroristas y no adoptó ninguna medida para impedirlos.
Y terminamos con una información acabada de llegar a nuestra redacción. Un grupo de médicos cubanos partió hacia el estado venezolano de Apure para asistir a los damnificados por las severas lluvias e inundaciones de los últimos días en esa región. Con el reporte que nos llega desde nuestra corresponsalía en la Nación Bolivariana concluye el segmento internacional del Estelar Sabatino. Hasta la próxima. Es esta la brigada de 120 profesionales cubanos de la salud que ya se alista para viajar en las próximas horas hacia la región de Guatalito, en el estado venezolano de Apure, para auxiliar a más de 40.000 personas que han sido afectadas por las inundaciones a causa del desbordamiento de los ríos. Médicos de la comunidad, todos especialistas en medicina general integral, un grupo de enfermeros también, todos licenciados en enfermería, con experiencia en desastre, como ustedes vieron, un equipo quirúrgico completo, cirujanos de experiencia, traumatólogos de experiencia, anestesistas de experiencia, 2 enfermeros de salón, instrumentistas. Y vamos a estar hasta ahí, hasta la que la Revolución Bolivariana lo necesite y hasta que se solvente y se solucione esta situación de catástrofe. La Brigada Médica Cubana fue constituida a petición del presidente Nicolás Maduro y apoyará a los colaboradores en nuestro país que ofrecen sus servicios en esa región y que actualmente se mantienen en la zona inundada. En todo momento se dio el paso al frente, se dio que con nosotros contamos, y no solo los 120 que estamos acá hoy, sino todo el personal de la misión médica que se encuentra en todos los otros estados. Una brigada que se enfrentará a las enfermedades y epidemias que comiencen a proliferar una vez que bajen el nivel de las aguas y que permanecerá en Apure hasta tanto vuelva a la normalidad la vida en ese estado al sur de Venezuela. Desde Caracas reportamos Marisol Blanco, Miguel Román y Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Mucho se habla por estos días del venidero Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas, cita a la que asistirán 500 delegados. Hoy le presentamos a uno de esos jóvenes comprometidos con su tiempo. El número de responsabilidades de este joven es más alto que su edad. Con 31 años, el doctor Heiler Carmona Brito es el jefe de servicios de medicina interna del Hospital General Docente Enrique Cabrera. Este cargo implica la atención de 87 pacientes ingresados, la supervisión de las consultas del cuerpo de guardia, la discusión y análisis de casos críticos, el pase de visita y la atención a los internos y estudiantes de medicina. El haber sido durante 4 años el secretario de la Juventud del hospital, esto te da una serie de herramientas que se van cogiendo a lo largo de los 4 años en la participación como invitado permanente al Consejo de Dirección, a las entregas de guardia y a todas las actividades que se desarrollan en la institución, que te da una visión mayor de las tareas que vas a desarrollar como jefe de servicio, tarea que desarrollo en estos momentos. Esta voz, usted volverá a escucharla con ideas claras y precisas en el 10º Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas. La defensa de esta recreación sana que quieren en los jóvenes, de la calidad que queremos en la televisión, de la calidad que queremos en las actividades recreativas que se desarrollen. Un joven profesional que comparte sus grandes responsabilidades con el ejercicio de repensar la Cuba de hoy y el papel decisivo de su juventud. Lisandra Sesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y por cierto, el concurso de creación infantil El Minin y Yo otorgó sus premios a niños del municipio capitalino de Playa como parte de las actividades por el 10º Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas y el aniversario 54 del Ministerio del Interior. El certamen hizo posible acercar a los pioneros al quehacer de esa institución. La 6ª edición del concurso de creación infantil El Minin y Yo ya tiene ganadores a nivel nacional. Se trata de 2 pioneros de las escuelas Tania la Guerrillera y Juan Oscar Alvarado Miranda del capitalino municipio Playa, 2 centros educacionales para niños con trastorno de la conducta. Para los pequeños, participar en este tipo de certámenes tiene una gran importancia, porque además de rendir homenaje a los miembros del Ministerio del Interior, les permite desarrollar habilidades imprescindibles en su formación. Para nuestros niños es importante la realización de estos concursos porque generalmente despierta, corresponde con sus intereses, con sus motivaciones. Son niños que tienen afectadas otras esferas, pero por ejemplo tienen mucha actitud ante el dibujo, ante la pintura, que es la manifestación donde más participan ellos, donde más posibilidades y potencialidades tienen. Los pioneros disfrutaron también de una exposición de medios de criminalística y del destacamento de Destino Especial Naval de Tropas Guardafronteras, donde pudieron conocer más de cerca el trabajo de los oficiales que velan cada día por la tranquilidad ciudadana. Lisandra Andrés Scott y un equipo de los estudios Taíno, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Hola, tiempo de deportes en el Estelar. Desde esta tarde, los equipos Cuba y Universitarios de Estados Unidos juegan el cuarto encuentro del tope amistoso entre ambos conjuntos. El derecho Ismael Jiménez fue el abridor designado por Roger Machado para este partido de un total de 5. Usted puede disfrutarlo en estos momentos por Tele Rebelde. En la Copa América de Fútbol, Chile consiguió el título por primera vez en su historia. Fue un partido tenso pero vistoso que lamentablemente no tuvo definición ni en los 90 minutos reglamentarios ni en los tiempos extra. La decisión llegó con la tanda de penales. Los de la Roja cobraron impecables. Mati Fernández anotó el primero. Messi no apareció en casi todo el encuentro, pero no erró a la hora buena. Arturo Vidal dio ventaja a la Roja. El Pipita Higuaín la envió a las nubes. Aranguiz puso punto de mate. Claudio Bravo le detiene el cobro a Ever Banega y Alexis Sánchez entierra el sueño albiceleste de un título importante. Felicitaciones entonces a todos los chilenos por esta victoria. Esto sucedía en Chile. Un poco más al norte se jugaba a la par el partido por la medalla de bronce del Mundial Femenino de la FIFA con sede en Canadá. Fue otro encuentro trepidante que no encontró definición en los 90 minutos. Inglaterra finalmente se llevó la medalla de bronce sobre Alemania con victoria 1-0. La falta de Tabea Kemme sobre Leanne Sandersons provocó un penal bien ejecutado por Farah Williams al minuto 108 que desató la locura de sus compañeras. Este domingo, Japón buscará ante Estados Unidos mantener el título de 4 años atrás ante las mismas rivales en la edición Alemania 2011. Y por hoy es todo en deportes. Ustedes continúen con nuestra emisión estelar y tenga muy buenas noches. Hola, ¿qué tal mis amigos? Se mantienen las altas presiones del Océano Atlántico influyendo una cuña hasta el Golfo de México, sobre todo en Cuba. Tenemos esa influencia de altas presiones que nos da mucho calor, también poca posibilidad de lluvia. Y fíjense ustedes en esta imagen infrarroja donde se ve la temperatura. Esta zona rojiza que se ve por encima de nuestro país no es más que la alta temperatura que está viendo en horas de la tarde. Mientras tanto, mañana, pues el tiempo cambiará muy poco y tendremos un día que amanecerá acá en el occidente del país con algunas nubes y sol, temperatura mínima en la madrugada 23, 24 grados, pero llegarán hasta 26, bastante elevada en la capital, mientras que en la tarde habrá temperaturas de 33, 34 grados, puede haber algún chubasco, alguna lluvia, alguna tormenta eléctrica aislada en horas de la tarde, sobre todo en el interior del occidente, mientras que en la zona central tendremos mucho sol ya desde por la mañana, 23, 24 grados de mínima por la madrugada, en la tarde 34 grados de temperatura en el territorio central con aislados, chubascos, heladas, lluvias, sobre todo en zonas del interior. Quiero decirles que las altas presiones son tales que simplemente inhiben toda formación de nubes de tormenta o de nubes de lluvia. Sin embargo, el calentamiento es tan fuerte que a veces por la tarde surgen de manera aislada y eso es lo que precisamente va a ocurrir. En la zona oriental también tendremos una mañana de mucho sol y temperatura mínima en la madrugada de 24 hasta 25 grados Celsius. En la tarde los valores de la temperatura máxima estarán entre 34 y 35 grados con aislados chubascos, aisladas tormentas eléctricas también. Los próximos 3 días las condiciones del tiempo se mantienen inalterables. Igual, calor y algún aislado chubasco, alguna tormenta eléctrica en la tarde de manera aislada. Y en cuanto al calor, pues fíjense que habrá temperaturas de 33 a 35 grados Celsius y en algún lugar pudiera ser que llegara hasta 36 de manera aislada. Bueno, mis amigos, este es el tiempo. Les deseo que pasen una noche muy feliz y hasta mañana. Y los meses de julio y agosto siempre vienen acompañados de mucho calor. En Camagüey, gran parte de la población está preocupada por los valores que ha alcanzado la temperatura por estos días. Veamos. Quizás la forma más explícita en que los cubanos distinguimos los efectos del cambio climático son las altas temperaturas. En Camagüey los últimos meses, como en toda la isla, han sido muy calurosos. Está haciendo mucho calor. Es insoportable, no hay quien esté en la calle. Es mucho ya los calores que están haciendo. Junio nos despidió el día 30 con la rotura del récord de temperatura máxima en nuestro municipio de Camagüey. Se midió una temperatura de 35,7. La variabilidad del clima está transformando nuestros tiempos. En el caso de las máximas, ya no es el anticiclón migratorio continental propio de la etapa invernal, sino del anticiclón oceánico que transporta un aire muy cálido y muy húmedo.
Y aquí se unen los dos factores que justifican ese incremento de temperatura. Y hace algún tiempo que se siente este calor tan fuerte, que uno, como dice el dicho, uno siempre dice, cuando llegue agosto, ¿qué nos vamos a hacer? Para el caso de agosto no es tan así, porque recordemos que julio y agosto están dentro del periodo lluvioso y los propios sistemas lluviosos, como lo puede experimentar cualquier ciudadano, cuando llueve a cierta distancia donde llueve se siente una sensación de frialdad, que algunas veces ese descenso de temperatura como promedio puede ser de 10 grados. Protegerse de los rayos solares, tomar suficiente agua, hidratar la piel, entre otras medidas, pueden garantizar nuestra adaptabilidad al cambio acompañada de un adecuado comportamiento medioambiental. En Camagüey, Yeter Palmero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Este lunes 6 de julio comienza oficialmente el verano 2015 en nuestro país. Múltiples son las opciones que diversas instituciones culturales proponen para este año. Dagner Relova nos acerca al tema. Buenas noches. Normalmente cuando llegan los meses de verano nos preguntamos cuántas opciones podríamos tener y si son asequibles a nuestra economía y responderán a nuestros gustos e intereses. Volvemos en nuestro comentario con un tema que no podemos obviar cada vez que julio comienza. Más allá de las opciones de sol y playa, de sitios nocturnos, apetecibles para muchas personas, nuestro plan de veranear podría ser más interesante si miramos algunas opciones que también están ahí, cerquita y asequibles, y que nos aportan días diferentes, nos permiten entrar a campos del conocimiento quizás deseados y descubrir historias interesantes. Nuevamente, la Oficina del Historiador de La Habana propone sus rutas y andares, las ya conocidas y otras nuevas como la Ruta del Café y un recorrido por el Capitolio, su historia y mitos detrás de una de las edificaciones emblemáticas de la capital cubana. También conocimos que durante este verano en otras ciudades capitales de algunas provincias del país, a partir de sus oficinas del Conservador e Historiador, se proponen para este verano proyectos de rutas y andares que permitirán que esta atractiva idea, nacida desde la capital cubana, pueda ser disfrutada en casi todo el país. Por otra parte, el Sistema Nacional de Escuelas de Arte ha concebido un plan de talleres y conferencias dirigidos especialmente a niños, niñas y adolescentes en todas sus manifestaciones artísticas. Reconocidos profesionales del arte en Cuba tendrán a su cargo la mayoría de estos talleres. En otras provincias cubanas, el público interesado tendrá la oportunidad de acceder a opciones diferentes organizadas por la Brigada de Instructores de Arte José Martí y los Consejos Provinciales de Cultura para el verano 2015. Aquí en La Habana, Fábrica de Arte Cubano volverá con su programación dedicada a los adolescentes los miércoles por la tarde y durante las mañanas se realizarán talleres para el público infantil. A todo lo dicho y a la programación habitual que instituciones preparan para los veranos, se agregan los conciertos que nuestros músicos realizan durante los meses de julio y agosto por toda la isla. Se accede a las diversas programaciones a través de cada centro e institución involucrado en las propuestas de este verano. A partir del próximo lunes 6 de julio, la familia cubana comienza una nueva etapa estival donde quizás se encuentre respuestas a sus expectativas veraniegas, pero si cree que no es así, siempre la sugerencia sería de nuestra parte mirar hacia aquellas opciones que no demandan una alta economía, pero probablemente por ello sean las propuestas más interesantes por el aporte cultural, espiritual y también de entretenimiento que nos dejan. Buenas noches. El señor Daniel Johnson, ministro de Juventudes, Cultura y Deporte en Bahamas, y Julián González, ministro cubano de Cultura, dialogaron sobre nuevos acuerdos de cooperación entre ambos países. El intercambio se desarrolló durante la inauguración del coloquio El Caribe que nos une en el Teatro Heredia de Santiago de Cuba. Y esa formación. Se inician nuevos capítulos de relaciones bilaterales en la cultura entre Cuba y las Bahamas. América Latina y el Caribe se transforman desde la paz y la integración, y estos diálogos afianzan los lazos de estas regiones a través de la historia, música, danza, literatura y patrimonio. El señor Daniel Johnson, ministro de Juventudes, Cultura y Deporte en Bahamas, y Julián González oficializarán estos acuerdos en la Cumbre de Ministros de Cultura de la CELAC a celebrarse en septiembre próximo en La Habana. Pienso que
que lo más importante es fortalecer el intercambio, vernos las caras habitualmente, agrupaciones que se muevan hacia uno u otro lugar, porque en definitiva el beneficio no es de la cultura en abstracto, es de la población como receptora de los hechos artísticos que se van a producir. Y te reitero el tema del patrimonio, donde ya nosotros tenemos una experiencia acumulada muy grande y podemos retribuirle en información a ellos, y eso está en el contenido del convenio. A continuación, Alfonso Múnera Cavadía, secretario de la Asociación de Estados del Caribe, ofreció la conferencia inaugural del coloquio El Caribe, que nos une. Felicitó a Santiago de Cuba, la heroica, por sus 500 años y a las Bahamas por su extensa representación en el festival. El coloquio se extenderá hasta el día 9 y tiene como acciones principales la creación de la Red de Carnavales del Caribe y la Red de Ciudades Santiago. Diober Farías Aúcar y Karina Sotomayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y así concluye la emisión estelar de este sábado. Muchísimas gracias por acompañarnos y muy buenas noches. Gracias y buenas noches.